Perú le ganó un partido en la eliminatoria, nada más y nada menos que a Uruguay. Para muchos renace la esperanza, para otros hay que tomar esto con calma porque solamente es una victoria. Nadie se veía venir. Perú derrotando al equipo de Marcelo Bielsa, al tercer lugar de la tabla de la eliminatoria, con 5 bajas y con todos los problemas que tuvo Fossati para armar el equipo, con jugadores en posiciones extrañas, jugando a lo que Fossati le gusta jugar, aguantar, como sea, y cueste lo que cueste y teniendo unas cuantas ocasiones para marcar gol. Este es uno de los partidos más importantes de las eliminatorias para Perú, no solo porque es la primera victoria del equipo, sino porque también le sirve para finalmente, luego de 9 fechas, poder salir del último lugar. Ahora la selección chilena es el último lugar de la tabla, Perú es el 9º. A pesar de haber ganado, Perú tiene 6 puntos. Todavía falta bastante camino por recorrer. Estamos a 5 puntos del repechaje y a 6 puntos de la clasificación directa. Pero vamos a hablar primero de lo importante que es, lo que significa la victoria de Perú. Para algunos es un punto de inflexión para la selección de Fossati. La confianza del entrenador era bajísima después de haber perdido el partido con Ecuador. Y viendo la alineación que estaba mandando, no se esperaba lo mejor. Sin embargo, terminó ganando. ¿Será que acaso al fin se vio la mano del nono en el equipo? Y si bien para uno ver ese partido es un punto de inflexión, otros prefieren tomárselo con más calma. Recuerdan que por ejemplo Bolivia ha ganado 3 partidos seguidos, Perú ha ganado 1 y no tenemos que llevarnos las manos a la cabeza todavía, lo cual no significa que no nos podemos alegrar por haberle ganado a Uruguay, porque somos una selección que estaba acostumbrada a perder. Y cuando un equipo se acostumbra a perder, esa es la peor sensación que puedes tener. Habían pasado casi 2 años desde la última vez que Perú ganó un partido oficial, no amistoso, contra estos equipos de CONCACAF a los que siempre les ganamos, sino un partido de verdad. Se compara esto con algunos partidos de la era de Gareca, en esas épocas donde la selección jugaba en estadios con muy poca gente. En este Perú-Uruguay, cuando empezó el partido, no había tanta gente en las tribunas, había muchos espacios vacíos. Sin embargo, en el segundo tiempo empieza a llenarse, como que la ilusión simbólicamente empezaba a renacer en el público. Acabábamos de perder con Ecuador y estamos en el último en la tabla, y el público no estaba emocionado con la selección y mucho menos con el nivel mostrado por el equipo, y encima la alineación no encandilaba a la gente. Pero cuando el partido termina y sale Carlos Zambrano a hablar con la prensa, casi al borde de las lágrimas, emocionado por haber ganado un partido y siendo él el capitán de Perú y habiendo hecho un buen encuentro, a todos recordó cuando Paolo Guerrero salió a hablar después de un partido de la selección donde el estadio había estado más o menos vacío, pero Perú había conseguido un buen resultado, y Paolo salió a decir que apreciaba mucho a aquellos hinchas que se quedaron apoyándolos a pesar del mal momento. Estamos viviendo una situación parecida. Perú se encuentra en un mal momento y muy pocos hinchas se fueron al estadio a comparación de los años pasados para apoyar el equipo como antes, y cuando ganaron muchos también se acordaron de que ahí estaba la selección. Y ojo, esto no quiere decir que esté mal haberse alejado de Perú cuando los resultados son malos. Eso es lo normal, pasa en todos los equipos. Cuando al equipo le va mal, la gente se empieza a desencantar de ellos, le sueltan un poco la mano. Y cuando el equipo le va bien, todo el mundo se sube al bus. No tienen que sentirse mal con eso, así funciona el fútbol desde siempre, y en las elecciones todavía más. Pero hablando del partido en sí, tenemos que hablar de la posición en la que jugaron algunos jugadores y sobre todo del gol de Miguel Araujo. Una jugada que nace y nos deja el mensaje que en esta selección los delanteros no tendrán gol, pero los demás sí. Una jugada que nace luego de los cambios de Fossati, el ingreso de Brian Reina, que todos nos explican cómo no es titular en la selección peruana, el ingreso de Piero Quispe en un medio campo, donde la selección tuvo un montón de problemas para armar juego, porque el único que parecía que quería jugar el partido un poco más a armar jugadas era Sergio Peña, y no lo acompañaba nadie. Oliver Sone de volante no funcionó.
al menos no en el primer tiempo. En el segundo mejoró, pero en el primero tuvo un montón de problemas porque esa no es su posición natural. Algunas sí, pero se le reconoce a Sone haberlo dado todo en una posición que no es la suya, para tener un lugar en la selección. Lo pudo hacer mejor, lo pudo hacer peor, pero terminó siendo también importante para que Perú consiga el resultado, porque lo cambiaron de posición en el segundo tiempo, terminó jugando por la izquierda, dejó de ser volante, tuvo que reacomodarse en el campo y ahí lo tenías aguantando como tenía que ser. Un jugador bastante profesional, y lo mismo se tiene que decir de Callens, otro chico que está muy expuesto dentro del campo, porque Fossati lo manda a jugar de carrilero izquierdo, una posición que no es la suya, y él lo intentaba. No es un carrilero izquierdo en realidad, no es desequilibrante, tampoco es tan rápido y no tiene un control de balón como para conducir hasta el fondo y dar un centro. Recibía el balón, de repente se asustó un poco porque es una posición que no está acostumbrado y mandaba el pase para atrás, intentaba jugar siempre a la segura y hasta se mandó por ahí algún centro. Y recuerden que para hacer una posición que no es la suya, no se culpa a Callens por no haber tenido un partido de 10 puntos. Fue carrilero, no está acostumbrado, él es un central de toda la vida, acostumbrado a estar atrás esperando. Ese no era su lugar, aún así se le reconoce, igual que se le reconoce a Sone haber jugado en una posición que no son las suyas y haber dado el 100%. Y también se le reconoce el nivel de los jugadores como Carlos Zambrano, que tuvo otro buen partido, fue capitán, no se dejó intimidar por todo lo que intentaban los uruguayos, y el Araujo, que más allá del gol, más tiene un nivel bastante bueno individualmente, contuvo muy bien los ataques de Uruguay, incluso cuando Zambrano o Abraham terminaban fallando en algunas jugadas, ahí aparecía Araujo para ser el último que componga los errores de sus compañeros y encima aparece para el gol. Un partido redondo para Miguel Araujo, que se queda ahora sí con el puesto de titular indiscutible en la defensa peruana. No se lo puede mover de ahí, y no solo por haber hecho el gol, sino porque también la actitud que mostró, cómo jugó y cómo se creyó el papel de ser importante. Araujo siempre había sido suplente de Zambrano, suplente de Ramos, nunca llegó a ser un titular indiscutible, y ahora que tiene la oportunidad de serlo, y uno se alegra mucho por él. Los ingresos para muchos fueron buenos, el ingreso de Piero Quispe, el ingreso de Brian Reina, que es desequilibrante, rápido, se mete por la banda izquierda, y los uruguayos no sabían cómo pararlo. Jugó mucho mejor con Peña, jugó mucho mejor con Sone cuando Sone se fue a hacer carrilero izquierdo, y una vez más se le agradece a Sone por jugar en posiciones que no son las suyas, todo por el bien de la selección. Se entendió mejor con Reina cuando se fue a la banda y se empezó a notar mayor presencia de Perú en el arco de Uruguay, sobre todo en el segundo tiempo. El ingreso de Piero Quispe a muchos le parece que le hace bien a la selección porque Peña ya tenía a alguien con quien jugar. Con Oliver Sone no podía porque Sone no está acostumbrado a esa posición. Así que muchas veces a Peña parecía que se le veía solo en el campo intentando armar jugadas, rematar él, mandar los centros o hacer los córner, hacer de todo, incluso filtrar los balones que no siempre llegaban a un buen destino. Porque aquí es donde está el cambio importante, la entrada de Luis Ramos, el delantero de Cusco, y la entrada de Brian Reina por Valera y Flores, y creo que es donde termina moviendo mucho la cancha a favor de Perú, porque al final el gol llegue. No porque los delanteros hayan sido los que hicieron el gol, porque el gol es un pase de Piero Quispe, un centro para cabezazo de Araujo, que se mete entre los defensas uruguayos, no lo agarra nadie, y cabecea con fuerza para que el balón se le escape de las manos a Rochet, sino porque con Flores y Valera se siente que estábamos intentando centrar de más al ataque y mandar los pelotazos a ellos, y no estaban consiguiendo nada. Porque cuando lo sacamos empezamos a jugar otra cosa. Luis Ramos se puso a correr un montón, presionaba, no aportó mucho en fútbol, tampoco tuvo una jugada de gol a pesar de que entró siendo un 9 de Perú. Y Brian Reina aportó la velocidad y eso aportó que la selección entre mucho mejor en el campo en los uruguayos. Más faltas, más córners y eso provocó el gol de la selección ya casi terminando el partido, y llegó en el mejor momento porque el partido tenía una pinta increíble de ser un empate.
Ahora, con una victoria así, en una situación como en la que estaba la selección, con tantas bajas, con jugadores fuera de posición, utilizando el poder de la amistad y con Fossati, que ni siquiera nosotros creíamos que su plan podría salir bien, tenemos que pensar que le toca a Perú ahora. Se habló bastante acerca de que Uruguay estaba haciéndole la camita a Bielsa, y por algunas jugadas del partido no se podría decir que eso fue totalmente claro, pero sí se siente que los jugadores uruguayos no están contentos ni cómodos con Bielsa de entrenador. Es más, cuando el partido se termina y salen los entrenadores a dar la conferencia de prensa, lo normal es que salga el entrenador y un jugador del equipo que lo acompañe. En Perú fue así, pero en Uruguay salió Bielsa solo y literalmente dedicó una de sus respuestas a dejar en claro que sus jugadores no les estaban haciendo la camita, porque habían algunos pasajes del partido donde Uruguay estaba jugando peor de que nosotros recordamos. Y esto puede ser también porque Perú estuvo defendiéndose todo el rato. Uruguay no se sentía cómodo en el campo, no sabían cómo entrar, casi no tuvieron ocasiones claras, y para muchos las más claras las tuvo Perú. Bielsa dijo que él siente que no hubo una gran diferencia de nivel, aunque uno haya merecido ganar más que el otro, que pudo ser un empate tranquilamente, y sí lo pudo ser, pero Perú fue más efectivo en la jugada más importante. Y no fue la única vez que Perú se acercó varias veces, solo que no sabíamos definir bien. Estaba claro de que los uruguayos no se sentían bien con Bielsa ahí, y Perú aprovechó ese mal momento. Se juntaron varias cosas: las ausencias de Uruguay, la crisis interna que tiene Bielsa con sus jugadores, también las ausencias en Perú, que de hecho a Perú le faltaron más jugadores que a Uruguay al final, y eso hizo que el partido no sea un partido común. La selección tuvo que jugar de una manera en la que no los habíamos visto antes, aguantando con lo que sea que tengan hasta tener una pequeña oportunidad. Casi parecía que el plan de Fossati era aguantar más o menos 30-35 minutos de cada tiempo y luego de eso salir a buscar alguna ocasión. Y así se hizo. Nos costaba también pasar la mitad de la cancha, nos costaba avanzar por la banda, avanzar por el medio, porque Perú sigue siendo un equipo que tiene problemas. Sin embargo, uno de los problemas más importantes que teníamos era esa mala racha de estar acostumbrados a no ganar, y el haber vuelto a una victoria, al menos, es algo que ayuda a la selección, pero también es algo que tenemos que manejar con cuidado. Haber ganado un partido no significa que vamos a ganar todos los demás, y tampoco significa que vamos a ir al mundial, pero sí significa que Perú todavía puede hacer algo más.